Dicen que la disciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Sin ella, los deseos se quedan flotando como nubes pasajeras, hermosas a la vista, pero incapaces de dar frutos en la tierra. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos sentido atrapados en la inercia, repitiendo hábitos que nos alejan de aquello que más anhelamos? ¿Será que la disciplina es un don reservado para unos pocos? ¿O acaso existe un camino secreto, una llave sencilla capaz de despertar la fuerza dormida en cualquiera de nosotros? En Japón, tierra de tradiciones milenarias, nació un método sorprendentemente simple, pero profundamente transformador. Un ritual que no requiere de grandes sacrificios ni de complejas estructuras, sino de un pequeño instante de valentía, repetido una y otra vez. Lo llaman el método de los 1 minuto. Un camino donde la disciplina no es impuesta con dureza, sino cultivada con suavidad, como se riega una semilla cada día, hasta que rompe la tierra para mostrar su primer brote. La historia comienza con un hombre común, desgastado por la rutina y la falta de propósito. Su nombre era Takashi, un trabajador que veía cómo sus días se deslizaban entre la fatiga y la insatisfacción. Cada mañana prometía cambiar, pero al caer la noche sus promesas se desvanecían como arena entre los dedos. Hasta que un anciano maestro, observando su lucha silenciosa, le compartió un secreto que cambiaría su vida para siempre. No necesitas dominar el mundo en un día. Solo necesitas 1 minuto, pero 1 minuto con todo tu corazón. Aquellas palabras parecían demasiado sencillas, casi ingenuas. ¿Cómo 1 minuto podría transformar años de desorden y debilidad? Sin embargo, Takashi, cansado de fracasar en sus intentos, decidió probar. Y fue allí donde comenzó un viaje inesperado. Un viaje que no solo le enseñaría disciplina, sino que también le revelaría una verdad profunda, que el cambio más poderoso nace en lo pequeño. Y así, con la primera semilla plantada, Takashi descubrió el arte de dar el primer paso hacia una vida distinta. Takashi despertó al día siguiente con las palabras del anciano, resonando en su mente. Solo 1 minuto, pero 1 minuto con todo tu corazón. No sabía exactamente qué hacer, pero decidió comenzar con algo sencillo. Frente a su escritorio abarrotado de papeles, eligió un solo gesto: dedicar 1 minuto exacto a ordenar. Puso el cronómetro en su reloj y, con cierta incredulidad, comenzó. Durante 60 segundos, dobló papeles, alineó cuadernos, apartó lo innecesario. Cuando el reloj sonó, algo extraño sucedió. El escritorio no estaba perfecto, pero se veía distinto. Y lo más sorprendente, Takashi también se sentía distinto. Había una chispa de satisfacción en su interior, una sensación de haber cumplido. Por primera vez en mucho tiempo, no se reprochaba nada. El anciano le había explicado que este era el secreto del método japonés. No luchar contra la pereza con violencia, sino invitar al cambio con suavidad. El compromiso era tan pequeño que la mente no encontraba razones para oponerse. 1 minuto de ejercicio, 1 minuto de lectura, 1 minuto de meditación. Y así, lo imposible comenzaba a volverse alcanzable. Takashi repitió el ritual al día siguiente. Otro minuto, esta vez practicando estiramientos al despertar. Después, 1 minuto escribiendo una frase de gratitud antes de dormir. Lo que empezó como un juego se transformó en una sensación poderosa. La certeza de que estaba construyendo algo sólido, ladrillo a ladrillo, segundo a segundo. No tardó en descubrir la enseñanza más valiosa. La disciplina no se trata de obligarse, sino de enamorarse del proceso. Y como una planta que crece sin que se note, Takashi comenzó a experimentar un cambio interno que lo sorprendía cada mañana. Pero lo que aún no sabía era que este pequeño hábito de 1 minuto no solo transformaría su rutina, sino también su manera de ver la vida y el sentido de su existencia. Con el paso de los días, Takashi notó algo que nunca antes había experimentado. Su mente ya no rechazaba el cambio. Aquello que antes parecía una batalla perdida contra la procrastinación y la falta de energía, ahora se convertía en un terreno fértil donde podía sembrar sin miedo. El minuto, tan breve y tan sencillo,
abría una puerta invisible hacia la constancia. Empezó a descubrir que el secreto no era el tiempo en sí, sino la sensación de victoria que dejaba cada pequeño logro. Ese minuto, aparentemente insignificante, despertaba en su interior una emoción poderosa, la certeza de que sí era capaz. Y esa sensación se multiplicaba, derribando poco a poco las viejas cadenas de la desmotivación. Una mañana, mientras realizaba un minuto de respiración consciente, Takashi sintió algo especial. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido de sus preocupaciones se apagó, dejando un instante de silencio pleno. ¿Será esto lo que llaman paz?, se preguntó. No era una gran hazaña, ni un logro que pudiera mostrar al mundo, pero en su interior brillaba como un tesoro oculto. Y fue allí cuando entendió lo que el anciano maestro le había insinuado. La disciplina no nace del esfuerzo forzado, sino del amor por esos pequeños instantes que construyen tu ser. Cada minuto era una semilla plantada, y cada semilla, con paciencia, se convertiría en un bosque. El cambio, sin embargo, apenas comenzaba. Takashi pronto se enfrentaría a la pregunta más importante de todas. ¿Qué hacer cuando la vida, con sus pruebas inevitables, intente arrebatarte la disciplina que tanto trabajo te ha costado sembrar? Una tarde lluviosa, tras una jornada agotadora en la fábrica, Takashi regresó a casa con los hombros vencidos y la mente cargada de preocupaciones. Había sido un día lleno de exigencias, discusiones y cansancio. Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, lo único que deseaba era dejarse caer en la cama y olvidar el mundo. En ese instante, miró el reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Su corazón dudó. Hoy no pasa nada si no cumplo. Solo es un minuto, se dijo, intentando justificarse. Pero luego, como un eco en su mente, resonaron las palabras del anciano. No necesitas dominar el mundo en un día. Solo necesitas un minuto, pero un minuto con todo tu corazón. Fue en ese choque interior donde Takashi comprendió que la verdadera prueba de la disciplina no estaba en los días fáciles, sino en los momentos de cansancio y tentación. Con un suspiro profundo, decidió cumplir. Se sentó en silencio, cerró los ojos y dedicó un solo minuto a la gratitud. Agradeció por el techo sobre su cabeza, por el alimento que lo esperaba en la cocina, por la oportunidad de un nuevo día. Al terminar, notó que la pesadez en su pecho había disminuido. Era como si ese pequeño gesto hubiese limpiado una herida invisible. Takashi sonrió con humildad. Había vencido no a la pereza, sino a sí mismo. Y en esa victoria descubrió una verdad. El minuto no era una obligación, era un refugio. Lo que aún no imaginaba era que, al mantenerse fiel a ese pequeño ritual, incluso en la adversidad, estaba forjando una fuerza interior que pronto sería puesta a prueba en una tormenta mucho más grande. Los días transcurrieron con una calma aparente, pero como suele suceder, la vida no tarda en poner a prueba aquello que creemos haber conquistado. Una mañana, Takashi recibió una llamada que lo sacudió por completo. Su madre había enfermado gravemente. La noticia cayó sobre él como un trueno, llenando su pecho de angustia y miedo. De pronto, todo lo que había construido con esfuerzo parecía tambalear. Las visitas al hospital, las noches en vela, el trabajo que no podía detenerse. La rutina disciplinada de pequeños minutos corría el riesgo de desmoronarse. ¿De qué sirve todo esto cuando la vida se derrumba?, murmuraba mientras caminaba bajo la fría llovizna de la ciudad. Sin embargo, esa misma noche, frente a la cama de hospital de su madre, Takashi recordó el método. Cerró los ojos y se permitió un solo minuto de calma, respirando hondo, dejando que la gratitud lo sostuviera. No era un acto de egoísmo, sino de fortaleza. Entendió que para cuidar de los demás debía también cuidar de sí mismo. Ese minuto se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Cada vez que el miedo lo abrumaba, se regalaba 60 segundos de silencio y presencia. Descubrió que, aunque no podía controlar la enfermedad ni el destino, sí podía controlar cómo enfrentaba cada instante. Y en esa elección había poder.
Takashi comprendió que el método japonés no era solo una herramienta para ordenar su vida, sino un refugio espiritual, una manera de recordarse que la disciplina es, en el fondo, un acto de amor propio y de esperanza. Pero lo que estaba por suceder lo llevaría aún más lejos. Una conversación inesperada con su madre le revelaría un mensaje que marcaría para siempre el rumbo de su vida. La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio apenas roto por el ritmo pausado de las máquinas. Takashi sostenía la mano de su madre, frágil y cálida al mismo tiempo. Sus ojos cansados, aunque debilitados por la enfermedad, brillaban con esa serenidad que solo otorgan los años vividos y la aceptación de la vida tal como es. Con voz suave, ella le dijo: «Takashi, he visto cómo luchas con tus cargas y tus miedos, pero también he visto la calma nueva en ti. ¿Qué es lo que te sostiene?». Él, con lágrimas contenidas, le habló del anciano maestro y del método de los 1 minuto. Le contó cómo esos pequeños instantes de disciplina lo habían salvado de hundirse en la desesperanza. La madre sonrió débilmente y acarició su rostro. «Hijo mío», susurró, «lo que has descubierto es más grande de lo que imaginas. Ese minuto no solo es disciplina, es vida. ¿Acaso no está hecha nuestra existencia de pequeños instantes? Si uno los desperdicia, se pierde el todo. Pero si uno los honra minuto a minuto, incluso en la adversidad, la vida se convierte en un regalo eterno». Sus palabras lo atravesaron como un rayo de luz. Comprendió que el método no era únicamente un hábito para ser productivo, sino un recordatorio de que cada instante tiene un valor sagrado. No se trataba solo de lograr metas, sino de vivir con presencia, de honrar el ahora, de agradecer incluso lo más simple. Takashi sintió que algo se encendía en su corazón. El minuto, ese pequeño refugio, se había transformado en un puente hacia la eternidad. Ya no lo veía como una técnica, sino como un camino de vida. Lo que no sabía era que esta revelación sería la fuerza que necesitaría para enfrentar el momento más difícil de todos, la inevitable despedida. El día llegó más rápido de lo que Takashi hubiera deseado. Su madre partió en silencio, como una vela que se apaga suavemente al final de la noche. La habitación, antes llena de susurros y cuidados, quedó impregnada de una ausencia que pesaba en el aire. Takashi sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies. La tristeza lo envolvió como una sombra fría, y durante horas no supo cómo respirar sin ese dolor. Esa noche, sentado solo en su cuarto, la tentación de abandonarlo todo fue inmensa. ¿Para qué la disciplina? ¿Para qué los minutos, si la vida puede arrebatar lo que más amas en un instante? Sus pensamientos lo llevaron al borde de la desesperanza. Entonces, casi como un reflejo, miró su reloj y recordó las palabras de su madre. Ese minuto no solo es disciplina, es vida. Con lágrimas desbordando, cerró los ojos y se permitió 1 minuto de silencio, no para huir del dolor, sino para abrazarlo. 60 segundos de respiración profunda, de gratitud por cada recuerdo compartido, de amor que ni la muerte podía robarle. Cuando abrió los ojos, el vacío seguía allí, pero algo dentro de él había cambiado. Descubrió que, aunque no podía controlar la ausencia, sí podía elegir cómo caminar con ella. Cada minuto se transformaba en un acto de resistencia y de homenaje. 1 minuto para llorar, otro para agradecer, otro para levantarse y continuar. Takashi comprendió que el método no solo era un camino hacia la disciplina, sino también un bálsamo para sanar, un puente que le permitía transformar la pérdida en fuerza. Y en ese proceso, su madre no desaparecía. Vivía en cada pequeño instante que él elegía con conciencia y amor. Con el tiempo, aquel minuto sagrado lo empujaría hacia una nueva misión: compartir con otros la sabiduría que había recibido, para que más corazones descubrieran que un instante puede cambiarlo todo. El tiempo pasó, y aunque la herida de la pérdida nunca desapareció del todo, Takashi aprendió a caminar con ella. Cada minuto sagrado lo sostenía.
como un hilo invisible que lo conectaba con la fuerza de su madre y con la serenidad que el anciano le había revelado. Un día, mientras caminaba por las calles de su barrio, vio a un joven sentado en una banca, con el rostro hundido en las manos, atrapado por la desesperanza. Ese gesto le recordó su propio pasado, cuando vivía prisionero del cansancio y la falta de rumbo. Se acercó con suavidad y, tras unas palabras de empatía, compartió lo que había aprendido. No necesitas hacerlo todo ahora. Empieza con 1 minuto, respira, agradece, ordena un pequeño espacio, haz un gesto con todo tu corazón y verás cómo cambia tu mundo. El joven lo miró incrédulo. Igual que él, había mirado al anciano maestro en aquel entonces, pero aún así, decidió intentarlo. Semanas después, Takashi volvió a encontrarlo con una sonrisa distinta, con un brillo nuevo en los ojos. Así comenzó su misión. Takashi compartió el método con compañeros de trabajo, con vecinos cansados de la rutina, con personas que se sentían rotas por dentro. Y cada vez la historia se repetía. Los cambios parecían pequeños al inicio, pero sembraban una semilla que terminaba por transformar todo el jardín de su vida. El minuto se convirtió en una llama que pasaba de mano en mano, iluminando rincones oscuros. Takashi entendió entonces que la disciplina no era un peso que cargar en soledad, sino un regalo que podía compartirse para multiplicar la esperanza. Pero un nuevo desafío estaba por aparecer. ¿Cómo llevar esta enseñanza más allá de su entorno inmediato? Para que otros, incluso a miles de kilómetros, pudieran descubrir el poder de un solo minuto. La vida, como un río, parecía empujar a Takashi hacia un destino que jamás había imaginado. Lo que empezó como un sencillo ejercicio personal y luego como un consejo a conocidos, comenzó a llamar la atención de más personas. Algunos lo invitaban a reuniones comunitarias, otros lo buscaban para escuchar su historia. Con el tiempo, Takashi fue comprendiendo que aquel minuto no le pertenecía solo a él. Era una semilla destinada a florecer en muchos corazones. En una ocasión, un profesor de escuela le pidió que hablara con sus alumnos, jóvenes que luchaban contra la apatía y la falta de motivación. Takashi les contó su experiencia y los invitó a probar. Solo 1 minuto, 1 para leer, 1 para agradecer, 1 para cuidar lo que aman. Los estudiantes comenzaron con timidez, pero pronto descubrieron que ese minuto se convertía en una puerta hacia la constancia. Sus padres, sorprendidos por el cambio en casa, también empezaron a practicarlo. La cadena crecía, como ondas que se expanden en el agua después de arrojar una piedra. Takashi veía con asombro cómo algo tan pequeño podía transformar comunidades enteras. Sin proponérselo, había encontrado una misión: llevar la esperanza envuelta en la sencillez del tiempo. Sin embargo, dentro de sí, sentía un nuevo llamado. ¿De qué servía compartir solo con unos pocos, si el mundo entero necesitaba recordar el poder de lo pequeño? No bastaba con quedarse en las calles de su barrio o en las aulas de un colegio. El mensaje debía viajar, cruzar ciudades, tocar corazones lejanos. Takashi sabía que dar ese paso significaba enfrentarse a sus propios miedos, hablar frente a multitudes, exponer sus heridas, abrir el alma para que otros pudieran ver no a un hombre perfecto, sino a alguien que había aprendido a levantarse minuto a minuto. Y fue así, con esa mezcla de temor y valentía, que decidió convertir su experiencia en un legado más grande, uno que pudiera sobrevivir incluso cuando él ya no estuviera. Con el corazón latiendo a la vez de nervios y emoción, Takashi aceptó su primer gran reto: hablar ante un auditorio lleno de personas que jamás lo habían conocido. No llevaba gráficos ni promesas vacías, solo llevaba su historia, sus lágrimas, su minuto a minuto de transformación. Subió al escenario y por un instante, todo pareció silencioso. Solo el eco de su respiración y la mirada atenta de quienes esperaban una guía, una chispa de esperanza. Comenzó contando sus fracasos, la rutina que lo atrapaba, la enfermedad de su madre, el dolor de su pérdida. Habló del miedo, de la incertidumbre
y luego, con suavidad, compartió el método del minuto, cómo esos 60 segundos diarios habían salvado su vida. Le habían devuelto la paz y la esperanza. No era un discurso sobre logros, sino sobre cómo un pequeño gesto puede cambiar la dirección de todo tu mundo. El efecto fue inmediato. Rostros tensos se suavizaron, hombros encorvados se relajaron, y se escucharon susurros de asombro y reconocimiento. Takashi comprendió que el mensaje no necesitaba adornos ni promesas extraordinarias. Su fuerza residía en la verdad sencilla de la experiencia humana. Cada minuto dedicado con conciencia era un acto de amor propio, un gesto que podía transformarlo todo. Con el tiempo, sus charlas se multiplicaron. La historia de Takashi cruzó fronteras, alcanzando países, idiomas y culturas diferentes. Lo que comenzó como un pequeño minuto personal se había convertido en un movimiento silencioso, capaz de inspirar a miles a descubrir que la disciplina, la paz y la fuerza interior nacen de pequeños instantes conscientes. Y en medio de ese crecimiento, Takashi comprendió que el verdadero poder del método no estaba en la fama ni en el alcance, sino en cada corazón que decidía dar su primer minuto, uno que podía marcar la diferencia entre la resignación y la vida plena. El mundo estaba cambiando, un minuto a la vez. Un día, mientras caminaba por un parque lleno de niños jugando y adultos disfrutando del aire fresco, Takashi se detuvo y observó. Sus pensamientos viajaron a todos los minutos que había vivido, los de dolor, los de gratitud, los de esperanza y los de transformación. Comprendió que cada uno de esos instantes lo había llevado a ser quien era, un hombre consciente, fuerte y capaz de inspirar a otros. Recordó al joven de la banca, a los estudiantes, a los vecinos que empezaron a sonreír con pequeños cambios en sus vidas, y a todas las personas que ahora recorrían el mundo con un minuto de disciplina en sus manos, como si llevaran un secreto poderoso y luminoso. La emoción lo invadió. No se trataba solo de su historia, sino de una red invisible de cambios que unían corazones y voluntades. Takashi cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que la disciplina tan temida y a menudo malinterpretada no era castigo ni obligación. Era un regalo que podía ofrecerse a uno mismo. Y en esa entrega consciente, en esa constancia delicada y persistente, había encontrado la llave de la libertad interior. Cada minuto dedicado con intención era un acto de amor, un puente hacia la paz y la plenitud. El método japonés del minuto se había convertido en algo más grande que él, una herramienta para la vida, un recordatorio de que incluso lo más pequeño tiene el poder de transformar destinos enteros. Y mientras observaba la luz del atardecer reflejarse en las hojas de los árboles, Takashi supo que el verdadero milagro no estaba en cambiar el mundo, sino en aprender a vivirlo minuto a minuto, con presencia, con gratitud, con amor. La historia no terminaba allí. Apenas estaba comenzando en cada persona que, inspirada por él, decidiera dar ese primer minuto con todo su corazón. Takashi sabía que el tiempo no espera y que cada instante perdido es una oportunidad que no vuelve. Pero también había aprendido que cada minuto puede ser un milagro si se vive con conciencia y propósito. Mientras contemplaba el horizonte, entendió que la vida no se mide por grandes gestos o logros extraordinarios, sino por la manera en que se honra cada pequeño instante. Un minuto de gratitud, un minuto de silencio, un minuto para amarse a uno mismo y al mundo. Su historia se convirtió en un recordatorio vivo. No existen atajos mágicos ni fórmulas imposibles. La disciplina no es castigo, es un acto de amor hacia tu propia vida. Cada pequeño gesto sostenido en el tiempo tiene el poder de transformar hábitos, pensamientos y emociones. Cada minuto vivido con intención es un paso hacia una versión más fuerte, más serena y más plena de ti mismo. Takashi sabía que su madre, el anciano maestro y todos los que lo inspiraron seguirían vivos en cada minuto consciente que él compartiera con otros. La fuerza del método japonés del minuto no estaba solo en él, sino en todos los corazones que se atrevían a intentarlo, una y otra vez.
Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la ciudad respiraba en calma, Takashi sonrió con la certeza de que el verdadero poder no está en cambiar el mundo de golpe, sino en transformar cada instante que habitas. Cada minuto cuenta, cada minuto importa. Cada minuto puede ser el comienzo de tu propia revolución silenciosa, porque en el final, como en el principio, todo empieza con un solo minuto. Recuerda, cada gran cambio comienza con un solo paso, un solo instante, un solo minuto. Takashi nos enseñó que la verdadera disciplina no se impone con fuerza, sino que se cultiva con amor, paciencia y presencia. No subestimes el poder de lo pequeño. Un minuto dedicado a ti mismo, un minuto para agradecer, un minuto para actuar con intención. Puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Hoy, te invito a que pruebes tu propio minuto consciente. Que permitas que ese pequeño gesto sea el inicio de una revolución silenciosa en tu vida. Porque cada minuto que eliges vivir con propósito es un paso hacia tu mejor versión. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a dar ese primer minuto, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para descubrir más historias y enseñanzas que pueden cambiar tu vida, un minuto a la vez. Recuerda, tu minuto puede cambiarlo todo.